mayos. Adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José. Adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José. Adelante, José vinos, adelante sin desmayo, adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José. Adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José. Papa y con la iglesia, con el Padre fila seca, adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José. Adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José. Escucha, José Santo, nuestras pobres oraciones y cubre con tu mano a tu congregación. Adelante, José. Siempre y en todo, vamos a ver, siempre y en todo, lo mejor. Que se escuche con ganas, siempre y en todo, más fuerte, como que fuéramos josefinos de corazón. Siempre y en todo, muy buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Bienvenidos a este último día de la Semana Josefina 2024. Como si nada, desde el lunes hasta acá hemos llevado y hemos aprendido el significado del nombre José. Antes vamos a hacer una recapitulación. La J significa, la J de José significa jugar. Digamos, jugar. La J es jugar. La O, orar. La S, servir. Y la E, ¿verdad? Buenos josefinos, buenas josefinas. Fuerte aplausos para ustedes que han estado perseverando. De verdad es
un logro demasiado grande. Después de todas las formaciones que llevamos de San José, estar acá en esta semana Josefina, de verdad ya damos gracias a Dios por ese logro, ¿verdad? Saludamos también a los de Zoom que nos acompañan desde Venezuela, parte de Guatemala, hermanos nuestros, y de otros países de nuestra provincia. Vamos a iniciar, para no acaparar mucho tiempo, esta noche siempre con un abrazo. Por lo cual vamos a solicitar a la producción que nos haga el favor de colocar. Hoy es 19 de septiembre. Estamos de fiesta. Los josefinos estamos de fiesta porque estamos celebrando el 152 aniversario de la congregación de los sacerdotes misioneros josefinos. Así que también es día de triduo, el tercer día de triduo, por lo cual vamos a esperar a que nos coloquen la presentación. Antes de que nos la pongan, vamos a decir siempre y en todo. Adelante, siempre adelante. Adelante, siempre adelante. Muy bien. Bien, nos vamos a poner de pie, por favor. Vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tercer día del triduo a San José del Buen Consejo. Del Evangelio según San Mateo. El ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Jerusalén. El buen consejo de San José. El padre Vilaseca, después de haber hecho el triduo a San José, escuchó de labios del arzobispo de México: verdaderamente su separación de la congregación es la voluntad de Dios. Inmediatamente obedece, temiendo ser infiel a Dios si volvíamos atrás. Creíamos ver la voluntad divina en la fuerte prueba a los que nos hallábamos sujetos. Por esto, si dejamos de ser paulinos por la fuerza que se nos hizo de nuestra parte, nos consagramos de nuevo a Dios. El día 25 de enero del año 1877, puesto a los pies del Señor San José, del Buen Consejo, con la mayor fe, con la esperanza más viva y con la ardiente caridad, hizo los santos votos de pobreza, castidad y obediencia, como el primer misionero josefino. Oración a San José del Buen Consejo. San José del Buen Consejo, los laicos, las hermanas y los misioneros josefinos te reconocemos como nuestro patrón y nuestro protector. Te consagramos nuestra familia josefina y ponemos en tus manos nuestros corazones, nuestros anhelos e inquietudes, nuestros deseos de ser fieles a nuestra vocación. Tu apóstol, el padre José María Vilaseca, fiel al carisma que se infundió el Espíritu Santo, se configuró a Cristo, evangelizador de los pobres, gracias al consejo que tú le diste. Por esto, quiso llamarte San José del Buen Consejo. Nosotros, agradecidos, recibimos esta herencia vilasecana y te pedimos que seas siempre nuestro consejero, para ser siempre fieles a nuestro carisma y a la Iglesia. Digamos todos: amén, Jesús, María y Dios.
Todos, amén, Jesús, María y José. Señor San José, dignísimo esposo de María y Padre virginal de Jesús, Señor San José, nuestro guía, protege a nuestras familias y a la Santa Iglesia. Digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hemos aprendido en estos días, como hemos dicho, sobre las 4 virtudes, 4 principios josefinos. Digámoslo de nuevo, la J es de jugar. Aprendimos que para ser buenos cristianos, buenos católicos, también tenemos que tener una vida propia, una vida privada, que es jugar. Jugar con nosotros mismos no quiere decir que nos vamos a dejar ilusionar, no. Jugar de manera espiritual, o sea, conocernos más. Jugar con nuestros hermanos, fútbol, etcétera, etcétera, con nuestra comunidad. A veces nosotros acá en la rectoría hemos practicado la J de jugar en los bingos, en las actividades que hemos tenido. Luego tenemos la O de orar. Siempre la vida cristiana es de oración. La vida cristiana es de oración. Así como lo hemos hecho ahora, hemos orado, hemos hecho el triduo a San José para consagrar esta charla. Y luego tenemos la S de servir, servir a los más necesitados. Como dice nuestro Señor, yo no he venido a ser servido, sino a servir. ¿Quién más nosotros podemos ser esos que queremos que todos nos lo hagan para hacerlo nosotros? No. Nosotros hemos venido a ser sal y luz a la tierra, servir. Y hoy vamos a tener la E de enseñar. Los josefinos enseñamos. Hemos tenido en estas formaciones a nuestro rector, el padre Miguel, a Sor Miriam, que estuvo el día martes, el día de ayer estuvo con nosotros el padre Félix, todos en Zoom. Y ahora les pregunto, ¿quiénes de ustedes estuvieron en la formación? Que levanten la mano, así en las formaciones de los 5 meses. Que diga yo fui perseverante. O los que lo vieron en YouTube y vieron varios padrecitos, digamos yo, etcétera, ¿verdad? También tuvimos varios formadores, no solo de la provincia San José de la Misión a la cual pertenecemos, sino tuvimos varios formadores como en México, varias hermanas josefinas, y sobre todo hoy tenemos un invitado especial. Yo creo que más de algunos de ustedes se recordarán al padre Leopoldo Páez, que varios de ustedes acá en la rectoría nos hicieron los comentarios que les gustó las charlas que él daba sobre San José histórico, varias charlas que nos dio San José. En esta vez no lo vamos a tener vía Zoom, no lo vamos a tener en forma virtual, vamos a tener presencial. Él nos hizo el favor de acompañarnos y va a estar con nosotros en el encuentro de la familia Josefina, y él ha oficiado la Santa Eucaristía esta tarde, dando gracias a Dios por el aniversario de fundación, por lo cual recibimos con fuertes aplausos al padre Leopoldo Báez Ornelas, mejor conocido como el padre Polo, que nos visita desde la Ciudad de México. Así que, padre, estamos haciendo... ¿Va a compartir? Sí, si quieres. Muy bien, entonces le damos la bienvenida al padre Polo y le dejamos los micrófonos. Buenas tardes a todos. Deseo que se encuentren bien. Ya no sé ni dónde colocarme, si aquí, allá, pero sí. Bueno, vamos el día de hoy a compartir un poco, a cerrar pues toda esta pedagogía que han ido viendo ustedes, y a mí me toca el tema de la educación. Los misioneros josefinos, para bien o para mal, nos decimos que somos educadores, y cuando pensamos en educación, pensamos inmediatamente ¿en qué? En ser maestros. Cuando escuchan la palabra educación, ¿ustedes en qué piensan? Aprender, enseñar. ¿En qué más piensan? Jugar, estudiar.
Yo no sé si ustedes no piensan en una regla, en un gancho de una mamá, en una chancla o zapato de un papá, ¿no? En un cinturón. No, eso no es educar. Bueno, a veces pensamos que la educación se reduce simplemente al ámbito estrictamente académico, a la educación formal, pero va más allá. Hay una educación que es informal, que trasciende, ¿no? Y el día de hoy vamos a tomar de modelo de educación a San José. Ya saben que sus servidores de los que lo ve hasta en la sopa. Y entonces, el título de esta ponencia es Los dolores y gozos en la educación a la luz de la pedagogía de San José. Vamos a descubrir que los dolores y gozos, una oración que ustedes conocen, creo, ¿sí? ¿Cuántos dolores y gozos son? 7. Y de estos 7 dolores y gozos, vamos a descubrir cómo hay un proceso. Y ese proceso va a producir algo nuevo, algo diferente. ¿Puedo quitar el amor, por favor? Gracias. Es que me siento como enjaulado. Disculpen ustedes. Y esta tarde yo te invito a adentrarte a la experiencia de los dolores y gozos de San José. Pero primero mando un saludo cordial a quienes nos siguen en Zoom desde las diferentes latitudes, desde el Cono Sur, en Venezuela, en Perú, ahora países más cercanos, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, y aquí a los anfitriones de Guatemala, con mucho cariño y amor. Es mi primera vez que piso esta tierra, es primera vez que tengo la dicha de estar con ustedes, y estoy agradecido por la invitación que me hicieron en su momento para venir. Primero me dijeron que Zoom, pero después me había dicho, véngase al encuentro. Le digo, pues, ¿para qué me voy un día después? Me voy un día antes. Hacemos la charla presencial, porque no hay como ver a la gente face to face, ¿no? No hay como vernos cara a cara. Entonces, es por eso que estamos aquí para compartir con ustedes esta pobre experiencia. Y es algo que personalmente he ido como asimilando o he hecho un tema que a mí me llama la atención. Y a través de los dolores y gozos nos vamos a adentrar a ello, a descubrir la pedagogía con la que San José enseña o nos enseña a nosotros a ser educadores. Vamos a ello. Primero hay que ponernos en un contexto actual. A ver, aunque Guatemala tiene sus realidades y peculiaridades, a nivel mundial hay cosas que no podemos obviar. Por ejemplo, cuando yo llegué a Guatemala, el aeropuerto, yo venía escuchando diferentes lenguas. Había diferentes idiomas. No solo era el castellano el que predominaba, sino había sobre todo mucho inglés. Pero había también lenguas de varios países europeos y había lenguas de países asiáticos. Es decir, Guatemala no solamente son personas de este país o de este clan o de este grupo nada más de aquí, sino que Guatemala también ya tiene una pluralidad de personas, de lenguas, de culturas. Y es por eso que es necesario adentrarnos un poco para ello. Hoy, actualmente, estamos viviendo un momento posmoderno o de posverdad, es decir, después de la modernidad, donde ya todo se vuelve a replantear. Veníamos de una época, a lo mejor los que tienen, dice un programa social de México, 70 y más, no se sientan ofendidas, chicas del coro, sino más bien de 70 y más van a entender que antes la iglesia tenía un gran poder en la sociedad. Llegaba el padrecito a los pueblos y todos se cuadraban. Lo que decía el padre, el profesor y el abogado se hacía, porque eran las tres autoridades morales de los pueblos: el que enseñaba, el que dictaba las leyes y el que llevaba la espiritualidad. Y podemos analizarlo sobre todo a lo largo y ancho de Hispanoamérica, porque bien o mal, nos guste o no nos guste, compartimos parte de esa historia de lo que fue la famosa colonia española en toda esta región.
Y parte del modus operandi era ese. Por eso hoy la posmodernidad es, pues bueno, se quita la iglesia, ahora se pone al hombre en la modernidad como el gran configurador de la realidad, y la posmodernidad es ni Dios ni hombre, sino que hay un sinfín de realidades. Cada realidad nos permite responder a lo que está pasando en el mundo. Esto es algo real. Ya no podemos decir la palabra, por ejemplo, todos y todas, porque no aplica, ¿no? Si yo les digo, todos somos fans de Messi, ¿aplica? ¿Todos somos fans de Cristiano Ronaldo, aplica? No, pues no, habrá quien diga, no, yo sí. ¿Me explico? Es decir, ya no se puede hablar porque entonces ya hay diferentes realidades. Esto por poner un ejemplo burdo del fútbol, si quieren. Pero también hay un momento de posverdad. ¿Quién tiene la verdad? Todo se cuestiona. Hoy vivimos en un mundo que gracias a las redes sociales podemos cuestionarlo todo. ¿Tú dices la verdad? ¿O tú la dices? ¿O tú la tienes? ¿Quién? Yo. Exacto. Porque entonces vamos haciendo mi realidad, mi verdad, la verdad para otros. Y vamos entonces desvirtuando a la verdad. Es por eso un momento trivial hoy, donde hay microrelatos, pequeñas historias, pero también microrealidades, pequeños grupos y sobre todo, cada quien tiene su propia verdad. Es algo que se vive hoy en el mundo, eso no lo podemos negar. Dos, hay un gran secularismo. Yo estoy seguro que habrá ciertas misas donde esta rectoría está llena, pero hoy con que vino el Padre Polo la dejamos media vacía. Entonces, no se crean, pero esto pasa hoy en todas las latitudes a nivel mundial. Su servidor tuvo la oportunidad de estar en Cataluña, en la tierra del Padre Vilaseca, en Igualada, y en una de las iglesias que atiende la comunidad de allá, que es la Pobla de Claramunt, donde está la casa, ahí me tocó llegar a celebrar la Eucaristía con una persona, una sola. Es decir, el ambiente secular es real. Y es donde les digo que empieza a cambiar. Porque si ustedes, las personas mayores, me dijeran, padre, es que si usted supiera lo que eran las procesiones, porque estaba viendo que una procesión famosa, la de Viernes Santo, ¿no? La del Santo Sepulcro, aquí en Guatemala, o mínimo nos lo vendieron a los turistas al entrar al aeropuerto. Pero se ven multitudes. Habría que ver si las multitudes de hace 50 años siguen siendo los mismos números que hoy. Y pudiéramos decir sí o no. Entonces, empezamos a ver que el mundo secular va llevando a la iglesia a replantearse su papel dentro de la sociedad. Después está el capitalismo y el consumismo. No me digan que no existe, porque yo creo que uno de los estándares para decir que hay capitalismo es la famosa cadena de café americana, ¿no? ¿Cómo se llama? El Starbucks, ¿no? Todos lo ubicamos. La famosa sirenita que está ahí arriba, ya sabes, ahí está el Starbucks. ¿Cómo es ya el mundo capital y el mundo consumista que ha ido ganando terreno increíblemente junto con la globalización? Productos, tiendas que puedes encontrar en un país, los encuentras en otro y en otro y en otro y en otro. Esto va condicionando también todo lo que es educar. Después viene pues el mundo estamos en la cultura de la tecnología, de lo digital. A mí me sorprendió hoy el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo tenía rato de no facturar una maleta. Y llego al aeropuerto y ya ni siquiera tengo una persona que me trate para facturar mi maleta. Ya llego y en automático está una máquina. Bienvenido, digite usted su clave de reservación, suba su maleta, sale la etiqueta, la calcomanía, la pego y ya nada más me indica en tal puerta, vaya y entréguela. Ya, escaneo mi pasaporte, me voy, dejo la maleta y se acabó. ¿Cómo hemos avanzado en eso? Y esto nada más por un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos en el campo de la salud,
de la educación, en el campo del mundo deportivo, en el campo político, en el campo social, en el campo personal. O sea, hemos avanzado enormemente en cuanto a la tecnología y lo digital. No es lo mismo enseñar hoy, después de la pandemia, que antes de la pandemia. ¿No? Es decir, hay que cambiar la concepción. Se gira todo completamente. Antes de la pandemia había métodos más tradicionalistas, era muy preponderante el face to face, lo presencial. Hoy no. Hoy, ¿cuántos podemos estudiar una licenciatura, una carrera universitaria, sin la necesidad de poner un solo día el pie en la universidad? Porque ya podemos mandar los papeles vía correo y nos lo mandan vía correo. Ya cambió todo. ¿En qué momento? Llegó la pandemia y nos giró la situación. Las relaciones humanas, hay diferentes autores que las van posicionando. Bauman es uno de ellos, Sigmund Bauman, que dice que las relaciones humanas son como los estados del agua, porque son líquidas. Corren, tienen su cauce y se van. Pero también hay algunas que son sólidas, hay relaciones sólidas. Las de una pareja, las de una familia, las de ciertos amigos. Pero hoy ya también se habla de la famosa nube. No sé si ustedes han escuchado de que, voy a poner los documentos en la nube, así como la formación que llevaron durante estos 5 meses está en la nube. Y cuando yo quiero entro y la descargo, pues lo mismo pasa con las relaciones humanas. Subimos a nuestros amigos a la nube y el día que lo quiero, lo descargo. Te mando un mensajito, oye, nos vemos hoy para comer. Ya pasó, órale, te vas a la nube. Y cuando te quiera otra vez, vente. Es lo que nos está pasando hoy. Hemos perdido o han cambiado las relaciones. Porque antes, que era una tarde de amigos, salir a tomar el café, una cerveza bien fría. Pero hoy, oye, si hacemos una videollamada y nos vemos todos, ¿en qué momento? En la nube, ahí te tengo. Eso también aplica para las parejas, Ojo. Ahí tengo a la chica, al chico en la nube, cuando lo quiero. ¿Cómo educar hoy entonces con todo esto? ¿Cómo replantearnos la educación? ¿Cómo ser josefinos y josefinas que eduquen con toda esta realidad que está pasando en el mundo? Esto nos exige hoy nuevas respuestas y un replanteamiento completo de lo que tenemos que hacer. Y para ello yo quiero proponer el rezo de los dolores y gozos. Van a decir, pero es una oración, sí, pero ahorita les voy a explicar por qué este rezo puede ser un modelo para educar. Primero, ¿qué son los dolores y gozos? Bueno, su origen se remonta hacia el siglo XVI. Vamos, es una oración devocional en torno a la figura de San José. Quienes tuvieron la dicha de estar en el diplomado de josefología que ofertamos en el Centro de Estudios Josefinos de México, sabrán que la figura de San José es un santo desaparecido y borrado en la iglesia durante los primeros 10 siglos, porque era un santo incómodo. ¿Cómo vamos a hablar de San José si hay que cuidar, privilegiar y resguardar la virginidad de María? No se podría pensar que María tuviera un esposo, o si lo tenía era más desde la parte como custodio, como el que protege. Habría que pensar si dos jóvenes, una de 14, 15 años, el otro de 18, 19 por mucho, se hubieran visto desde esa óptica y no se hubieran visto desde la óptica de amor, porque cuando hay amor hay respeto, cuando hay amor hay protección, hay cariño, ¿no? Entonces, más bien, hubo una visión por proteger a María en ciertos sentidos, se descuidó la figura de San José y quedó marginado. Por eso cuando San José recupera y empieza a recuperar su papel, entonces
empiezan a salir este tipo de devociones. ¿Qué es lo que expresan? Expresan los principales misterios acontecidos a lo largo de la iglesia de San José en la tierra, entretejidos, perdón, de la vida de San José entretejidos entre gozos y dolores. Y esta es la pedagogía de San José, gozo y dolor. Aprendamos esas dos palabras, gozo y dolor. Y son una experiencia tan cercana y tan nuestra. Y ahorita las vamos a ver. El Papa Gregorio XVI fomentó la devoción de los 7 domingos, que también los 7 domingos es cada domingo un dolor y gozo de San José. Y el Papa Pío IX le dio actualidad perenne con su deseo de que se acudiera a San José para aliviar la entonces situación conflictiva de la Iglesia Universal, ¿no? Recuerden que siempre se va a recurrir a San José cuando la Iglesia está en un cambio o en un proceso. ¿Quién fue el patrono del Concilio Vaticano II? Ah, caray, buenas tardes. San José, sin miedo. San José es el patrono del Concilio Vaticano II. ¿A quién prácticamente, en qué fecha inicia el pontificado de Francisco? En San José. Y en las fechas josefinas, Francisco ha aprovechado para también dar palabras contundentes que exigen un cambio. Es por eso que la figura de San José es modelo para cambio, para crecimiento, para mejora. ¿Qué es pedagogía? Entonces, vamos a descifrar los elementos. Dolores y gozos. Pedagogía es el arte de enseñar o de estudiar. Son métodos de enseñanza, incluidos los objetivos educativos y los medios para alcanzarlos. Y este campo se basa en gran medida en la psicología educativa, que abarca teorías de aprendizaje y en cierta medida sobre la filosofía de la educación, que contempla objetivos y valores de la educación desde una perspectiva filosófica. Esta es la definición que la RAE nos da para poder comprender qué es la pedagogía. En sí, la pedagogía es el arte, la belleza o el método de aprender y de enseñar y aprender. ¿Vale? Entonces, ¿qué pedagogía, qué nos enseña y qué aprendemos de San José? ¿Vale? De los 7 dolores y gozos. Pero hay un pretexto que quiero tener en cuenta. Quienes estuvieron en la Eucaristía, yo les dije uno de los artículos de las constituciones de los misioneros josefinos. Y es educar, los josefinos entendemos por educar lo siguiente. ¿Me lo pueden decir? El padre habló bien bonito en la homilía, ¿verdad? Amar a la niñez y la juventud. Los josefinos tenemos que entender por educar, amar a la niñez y a la juventud. Pero todo modelo educativo tiene un proyecto educativo. Y el proyecto educativo que todos los centros educativos de los misioneros de San José tienen que tener sí o sí, el Colegio Cristóbal Colón, el Joseph, ¿qué otros están por acá? Ayúdenme. El Colegio de Lourdes, todos los colegios josefinos tienen que tener el artículo 85 plasmado, que dice así: de esta misión de la educación, de la pastoral educativa, nace el proyecto educativo josefino, que favorece el encuentro con los propios valores culturales, descubre e integra la dimensión religiosa y trascendente. ¿Para qué? Para formar personas íntegras, ciudadanos útiles, cristianos convencidos y apóstoles auténticos. Es decir, como educadores que somos, tenemos que hacer que las personas que acompañamos sean esto, lleguen a ser íntegras, útiles, convencidos y auténticos, gracias a una educación integral, es decir, que abarca todo. Esto es educar para los misioneros josefinos. Ahora sí, siguiente, por favor. Y ya con esto nos agarramos todas las herramientas. Ya sabemos que son los dolores y gozos, que es la pedagogía,
¿Qué entienden los josefinos por educar? Hay un círculo hermenéutico en la iglesia que va o dice así: lex orandi, lex credendi, lex vivendi, en latín. Pero que lo que nos quiere decir es, lo que la iglesia ora es lo que la iglesia cree. Y lo que la iglesia cree es lo que la iglesia vive. Entonces, si tú y yo decimos que oramos los dolores y gozos y creemos en esa pedagogía de los dolores y gozos, tú y yo vivimos la pedagogía de los dolores y gozos. Ya entendieron por qué era necesario explicar cada uno de los elementos, y ahora sí, teniendo todo el menú completo, nos vamos a adentrar a cada dolor y gozo. Son 7 y los voy a ir tocando punto a punto. Adelante. Nos van a acompañar las imágenes de Ricardo Copado, un paisano mío de Guadalajara, y Ricardo nos enriquece con estas imágenes a su estilo y a su manera. Muchísimas gracias. Te pongo la tapa. Primer anuncio, el primer dolor y gozo, el anuncio a San José. Y en este anuncio a San José hay un dolor y hay un gozo. El dolor son las dudas. Híjole, María quedó embarazada y no es hijo mío. ¿Quiénes son papás de aquí, hombres? ¿Algún papá hombre de aquí? Levante la mano. ¿No hay ninguno? Hombre. ¿Le hubiera gustado que su mujer quedara embarazada y no fuera su hijo? Ay, pues imagínense lo mismo, así como la cara del señor de, perdón, la misma cara tuvo San José. No hay manera de no comprender el dolor y gozo desde la duda de saber, ¿me fue fiel o no me fue fiel? ¿Qué pasó? Imagínense las dudas que pueden morder la mente humana ante un acontecimiento de esos antes de que descubra la belleza de Dios. El gozo es el misterio. El ángel le dice: hey, no dudes en recibir a María tu esposa, porque lo que está ahí es obra del Espíritu Santo. Es increíble cómo se entreteje la vida entre el dolor y el gozo. Yo te invito a pensarlo en el ámbito educativo y en el ámbito formativo. Utilizaré el lenguaje de la educación formal, que es la escuela, y el lenguaje de la educación informal, que es una parroquia, por ejemplo, que es la catequesis, el ejemplo más claro, ¿no? Pero cuando inician un ciclo escolar de catequesis o de la escuela, o cuando tú inicias un proyecto, estás lleno de dudas. Tú que eres papá, mamá, y vas a meter a tu hijo a la escuela, ahí, mira nomás cómo camina, cómo habla, ¿va a alcanzar a acabar la escuela? ¿Sí la librará? Y te llenas de miedos, no sabes si sí o si no. Empiezas a dudar de todo y pues te la juegas. Pues ahí va, ya inscribí al niño a la escuela. El misterio es descubrir lo que la escuela te está esperando o proponiendo para él. Llévalo a la parroquia. Cuando vienen los niños a catequesis, ¿hay catequistas aquí entre nosotros hoy? ¿Alguna catequista? ¿No? Ay, qué bueno, podemos criticarlas a gusto. Pero algo que pasa cuando inician los cursos de catequistas, bueno, de catequesis, perdón, todos los catequistas están preocupados a ver cuántos niños van a tener. El que tenga más está así como de, hasta pone, así levanta el pecho y se alegra, ¿no? Pero pues se llena de dudas y miedos porque no sabe cómo vienen, yo siempre les digo a los adolescentes sobre todo, no saben cómo vienen los salvajes, no saben cómo los van a ubicar. Pero ya cuando los empiezas a tratar, empiezas a descubrir y a reconectar otra vez con lo importante, con el proyecto. Por eso es muy importante siempre hacer proyectos. Si alguien trabaja de ustedes para hacer un proceso formativo para alguien, ya sea en el campo académico, en el campo religioso, cultural, deportivo, en el que quieran, siempre crean un proyecto, hagamos proyectos, porque si no hay un proyecto,
nos perdemos. Y entonces las dudas nos comen. ¿Qué le pasa a José? Hay un proyecto. La duda no se lo comió. La duda le ayuda a clarificar el proyecto y a responder a él. Dolor y gozo. Duda y misterio. Segundo, dolor y gozo. El nacimiento de Jesús. Imagínense las condiciones del nacimiento de Jesús. Sabemos que nació en un pesebre. Lo ponemos muy romántico cuando llega Navidad, ¿no? La paja, el niño bien acomodadito, la luz así dándole en los cachetitos, la sonrisa de María de un lado, de José del otro. Eso es muy romántico. Pregúntenle a una mujer que ha dado parto a luz si así se da, con la sonrisa todo el momento. Pues no. Dicen que los dolores de parto son de los más fuertes que existen. Entonces pregúntenle a un hombre, por ejemplo, que está en el parto de su hijo. Él está feliz, pero no está sufriendo lo que está sufriendo ella. Y eso se aguantan porque la mayoría se desmayan, ¿no? Entonces, ahí hay algo que es importante, es saber ubicar la presencia. El doctor Carlos Esquilar habla sobre la presencia de poder no solamente físicamente, sino es decir, todo mi mundo, toda mi realidad acompaña el momento. No se hace ausente, sino que ahí está mi mundo, ahí estoy yo inmerso. Es una presencia que no solo es física, sino que también toda mi realidad condiciona el momento. Pero está el gozo. ¿Cuál es el gozo en el nacimiento? Pues el chiquillo, ¿no? El chilpayate. Cuando nace el niño, cuando está Jesús ya, pues imagínense la alegría de María y de José, ¿no? Fue grande. Los que son papás, mamás, esto lo entienden ustedes perfectamente. Yo no tengo hijos, no sé lo que sea eso. Pero ustedes sí. Ustedes saben cuando es tomar una criatura entre sus brazos y verlo tan frágil, tan tierno, y de decir, ante tanto dolor y sufrimiento, esta pequeña cosa que tengo en mis manos es la mayor alegría que puedo tener. Esa es la belleza del gozo. Y es descubrir entonces que también pasa lo mismo con la existencia. No solo basta estar presentes, basta existir. Basta que mi realidad también se inserte en la realidad de los demás, que mi persona también intervenga en la vida de otros. Esto es una belleza. Porque hay muchas personas que están presencialmente, pero que no existen en medio de nosotros. Dolor y gozo. Tercero, el tercer dolor y gozo es un dolor y gozo que habla de la cultura. En todas las culturas hay ritos, en todas. Y hay ritos de entrada, de iniciación. El rito de la circuncisión en el pueblo judío es el rito de la pertenencia, de introducirte al pueblo. Esta pertenencia, yo te invito a que lo pienses en el rito cultural que es doloroso muchas veces. Y por ejemplo en la escuela, en la catequesis, ¿no? O en los grupos parroquiales. Voy a pensar en los monaguillos. ¿Cuál es el rito de entrada? Pues la misa donde les hacen su oración y les ponen la cruz. ¿No? Ese es un rito. Es un rito de bienvenida, de formar parte de. Pero hay ritos que muchas veces pueden ser que no nos gusten o que sean dolorosos o que impliquen un momento de separación de mi persona para aceptar otras cosas. Hay un punto de ruptura siempre. Cuando tú entras a formar parte de una empresa, de una institución, de una parroquia, de un movimiento, hay cosas que tú tienes que aceptar, te gusten o no te gusten, pero si tú quieres pertenecer ahí, las tienes que aceptar. Y forman parte de estos ritos de entrada.
porque también hay ritos que sí nos gustan. Pregúntenle a un chico, aquí la mayoría de edades a los 18 años o a los 21. A los 18. Pregúntenle a un chico cuando cumple la mayoría de edad, ¿cuál es el rito de entrada con los amigos a los 18? ¿No? Irse de parranda. Es un rito de entrada. Esos ritos sí gustan. Pero al final del día también hay una ruptura con aquello que tú sabes que, o con aquel deber, con aquella situación que tendrías que evitar. Entonces, en una comunidad educativa, pues siempre es el contexto. Es decir, yo dejo de estar en mi casa, dejo de estar en esto, para adentrarme a un proyecto. Y pobres niños y niñas, ¿no? Cuando van al colegio, a la escuela, se les acaba el ir vestidos como quieren, y en muchos lugares es, a partir de ahora, un uniforme. Sí. ¿No? Cambias. Pero hay un gozo, y es el destino. O sea, la circuncisión de Jesús va más allá del simple rito. Es el elegido del pueblo, es el Mesías del pueblo. José y María están para hacer que se cumpla ese destino. ¿Qué hace o qué hacemos nosotros en el papel educativo? Nos confían proyectos de vida y hay que ayudar a que ese destino se cumpla. Si tú eres papá y mamá, ¿cuál es el destino? Ustedes que son papás y mamás, a mí no me vean. Formar, educar, ayudar a que tu hijo y tu hija se realice, que tu hijo y tu hija sea feliz, porque un papá o una mamá siempre va a querer lo mejor para su hijo o su hija. Y en el séptimo dolor y gozo los veo, a los papás y mamás. Allá les tengo una buena. Pero es necesario esto. En las escuelas son los perfiles de egreso. ¿Cómo quiero que salga el alumno que entró a estudiar conmigo? En la catequesis, ¿cómo quiero que salga el muchacho que está conmigo en catequesis? En la familia, ¿cómo quiero que salgan mis hijos de esta casa, de este hogar? Dolor y gozo. La profecía de Simeón. La profecía de Simeón es un dolor para María y para José escuchar lo que le viene, lo que le espera al hijo. Imagínense si ustedes les dijeran que su hijo va a ser principio de división, que a su hijo lo van a matar, que a su hijo le viene lo peor, pero que también va a ser reivindicación. ¿Ustedes dejarían que su hijo fuera eso? Posiblemente, a lo mejor algunos se animaría, pero no. Ninguno pensaría, cuando tenemos un bebé, a mí me encanta cuando son los bautizos, porque agarramos a los niños, están los papás, los padrinos con sus niños, ¿no? Y ahí está el niño, lo cargan, ¿no? Y con mucho gusto y júbilo. Y al niño, cuando tú le preguntas a un papá, a una madrina, a un abuelo, abuela ese día, ¿qué deseas para tu hijo o qué deseas para el niño? Lo único que desean son cosas positivas. Nadie desea algo negativo. Piénsenlo bien. Y entonces cuando deseamos eso, nos olvidamos del otro. Pues a María y a José les jugaron al revés, primero lo negativo y después les dijeron que venía algo positivo. Es un dolor. Lo mismo nos pasa en la educación, en los procesos, en los proyectos parroquiales, cuando hay una incertidumbre conforme van pasando los años. Y no sabes si lo que te propusiste como parroquia, como colegio, se está cumpliendo. Y tú ves que pasan y pasan escuincles por la catequesis, niños y niñas, y ninguno pega, porque les puedo asegurar que no me escucha el padre Miguel Antonio, pero casi todos los sacerdotes, después de catequesis, hacemos proyectos, que monajillos, que seguimiento, que grupo juvenil, que grupo de aquello, que grupo del otro, que movimiento filasecano, lo que quieran. Y la intención es que los niños no se vayan. Y ahí está la incertidumbre. Y vale la pena tenerlo si lo quitamos, si hacemos otra cosa.
Es por eso que este dolor y gozo, la incertidumbre del futuro, ¿qué viene? ¿Qué nos espera? El gozo es la misión. Pues no sabemos qué es lo que va a venir, pero sí sabemos qué es lo que queremos hacer hoy para ese futuro. Y son los modelos pedagógicos o los proyectos educativos de lo que queremos. Por eso les recuerdo, el proyecto educativo josefino, ¿cuál es? Formar personas íntegras, ciudadanos útiles, cristianos convencidos y apóstoles auténticos. Si esto nosotros como familia josefina no lo tenemos claro, ¿qué enseñamos? ¿O hacia dónde vamos? Tú y yo tenemos que hacer que los chicos, chicas que nos toquen acompañar en la educación sean así. Y ya no solo tan chicos y chicas. Había un padre que estaba en la casa de descanso. Es la casa donde los padres mayores ya van a descansar, como a jubilarse. Y decía él, de broma, pero de mal gusto, creo yo. Dice, no, es que yo también los tengo que formar. Dice, ¿cómo que los tienes que formar? Sí, es que yo también los tengo que formar para la siguiente vida. Dije, válganos Dios. ¿No? Pero también eso lleva un proceso. Ya cuando uno lo piensa fríamente, dices, es cierto. Llega un punto donde las fuerzas nos van a menguar a los que hoy somos jóvenes. A muchos de ustedes ya les menguaron sus fuerzas. ¿Y fue fácil pasar el paso? Estoy seguro que no. Estoy seguro que no. Y eso implica respeto. Y eso implica también aceptación. Y eso implica también oblación y ofrecimiento. Es decir, es replantearnos las vidas. Eso también implica acompañar el momento, acompañar y formar para ello. Quinto dolor y gozo, la huida a Egipto. Aquí yo tengo algunas cosas, no sé si esto sea tan cierto, pero ustedes me lo confirman y si no le agregan todo lo que quieran. El quinto dolor y gozo habla de la huida a Egipto. Al niño lo quieren matar, hay que irse. Vete, José, órale, agarra al niño y a María y vámonos. ¿No? Imagínense a todas las personas que tienen que huir. Y todos conocemos a lo mejor realidades de esas. No sé cómo esté aquí en Guatemala. Yo en México les puedo decir que sí conozco a familias que han tenido que dejar casa, trabajo y grandes empresas porque los está persiguiendo el narcotráfico y se tienen que ir. O los está buscando ya el crimen organizado para cobro de plaza y se tienen que ir. No sé si eso existe aquí o no existe, pero habría que preguntarnos la violencia. Todos queremos huir de la violencia. Pregúntenle a una mujer si no quiere huir de los famosos feminicidios. Es muy triste. Son realidades que sí cohabitan a lo largo y ancho de Hispanoamérica. Las discriminaciones en todos los tipos, las que son estructurales, como las que ya son personales, por raza, cultura, lengua, forma de pensar. Todos huimos de la poca credibilidad institucional. Yo no sé si en Guatemala, por ejemplo, todos creamos en las instituciones, pero en otros países sí dudamos de nuestras instituciones. Dices, híjole, pues sí será cierto lo que dice el presidente, sí será cierto la Cámara, el poder. O sea, huimos de la falta de trabajo. La gente que no tiene trabajo se va a buscarlo. La gente que no encuentra con qué comer, con qué vivir y tener una vida digna, no se queda de brazos cruzados, se va. Por eso los grandes fenómenos migratorios. En México están las hermanas Josefinas, que tienen un proyecto llamado Cafemín, que es para empoderar a la mujer migrante. Ese proyecto nació para 150 personas. El año pasado atendían cerca de 2,000 personas, 1,000 dentro del proyecto y 1,000 en situación de calle. No solo mujeres, niños, hombres, personas de todas las edades. Estamos huyendo, la gente huye de esas realidades, de la pobreza ni se diga. Yo hoy no he escuchado a alguien que diga quiero ser pobre.
buscamos no ser pobres. Buscamos tener poco, pero digno. Pero no nos busca la pobreza. No buscamos la pobreza. Huimos de ella. Todo eso también condiciona al educar. Porque hay lugares donde los chicos y chicas, por ejemplo, llegan al nivel de la educación media y dicen, ya no quiero estudiar, ya lo que quiero es trabajar. Y con que ya no quiero estudiar y trabajo no hay en mi tierra, en mi lugar, ¿qué hago? Me voy, huyo, a buscar que algo mejor. Y eso es bueno, claro, es bueno, porque están buscando una vida digna. Y son realidades que interpelan y que a la hora de educar son necesarias. Hay universidades que hacen grandes proyectos en pueblos o en zonas poco urbanizadas para acceder a la educación superior a otras personas, pero a los 2, 3 años fracasan. ¿Por qué? Porque a la gente de la zona no le importa a lo mejor otra carrera universitaria o un título. Lo que quiere es trabajar, comer y seguir. Eso también cambia el contexto educativo. Cambia la manera en que aprendemos y enseñamos. Pero hay algo que sí pasa muy interesante en este dolor y gozo. Hay una protección. José cuida a María y a Jesús, los protege y se los lleva. Quiere que huya del peligro. Y es lo mismo que pasa con muchos hombres y mujeres a nivel mundial, que lo que cuidan es eso, a sus seres queridos. Y hoy hay valores que valdría la pena cuidar, como el humanismo. De repente se nos olvida que la otra persona también siente, piensa, vive como tú. ¿No? Es decir, como uno mismo. Y a veces tratamos a los demás como un simple número, como una moneda de cambio, con un cierto interés. Y se nos olvida que también siente. Valores como la responsabilidad, como la calidad, como la pluralidad. Este es clave. Yo a las señoras que van a misa conmigo, cuando estaba en la iglesia de la Sagrada Familia en Santa María la Ribera, yo les decía, les digo, ¿cuál es la riqueza de ser católicos? ¿Que todos creamos en la misma fe o que todos seamos diversos y plurales? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que todos tengamos la misma fe? Sí. ¿Usted cree en el Dios que yo creo? Por supuesto. Vamos a ver, un día nos vamos a confesar mutuamente. No se crea. Pero fíjense, todos tenemos la experiencia de Dios y vamos a coincidir en ciertos puntos, pero no todos creemos en el mismo Dios. Hay peculiaridades que cada quien, de acuerdo a su vida, a su historia, a los acontecimientos por los que ha vivido, es capaz de descubrir a Dios. Si yo le digo a alguien que Dios es Padre, pero no tiene la experiencia de la paternidad humana, muy posiblemente va a decir, a mí no me hables de Dios Padre, porque no me encajan. Pero si le digo que Dios también tiene la maternidad, que es la misericordia, que es esa belleza con la que Dios desde las entrañas ama, va a decir, sí te creo, porque yo sí supe lo que es una mamá que me amara. Si a alguien le digo, Dios es misericordioso y se siente tan perfecto y que su vida ha sido inmaculada, pues va a sentir que Dios no lo necesita, no necesita su misericordia, porque Él es inmaculado, inmaculada. Pero alguien que ha fracasado, alguien que hirió, que lastimó, que se sintió lo peor de lo peor, le dices que Dios lo perdona y lo ama, va a decir, yo sí creo en Dios misericordia. ¿Ven por qué les digo que aunque tenemos el mismo Dios, cada quien lo ve desde un enfoque diferente por su experiencia? Eso no lo podemos negar. Hay una experiencia personal y hay una experiencia comunitaria de la fe. Eso es real. Por eso es importante cuidar estas cosas como la pluralidad. La iglesia
Tu gran fiesta como iglesia es Pentecostés, la diversidad de lenguas, de culturas. No es que todos estaban con la misma posición. No todos estaban parados iguales, uniformados, ¿no? Valores como la libertad, como el respeto, valores como la solidaridad, la sencillez, la humildad, son cosas que hay que proteger, son cosas que no podemos dejar que el resto del contexto que sí vivimos nos las maten. Y ahí sí, como José y como María, protegemos para dárselo a quienes vienen. La vuelta a Nazaret. El dolor es dejar las seguridades, ¿no? Es decir, ya se habían hecho a estar en el extranjero, ya te habías hecho de un estilo de vida, de algo, y toca regresar. Y es pensar como en toda la zona de conflictos, en todos los grupos sociales, parroquiales, en todos los lugares, perdón, parroquia, colegio, movimiento, sociedad, siempre hay conflicto. El conflicto nos invita a salir de la seguridad, del confort. El conflicto siempre nos posiciona en una nueva realidad, de algo que ya fue, que tiene que ser mejor todavía. Pero hay un gozo. Salgo del conflicto y lo que hago es regresar hacia Nazaret, hacia cosas nuevas. Es decir, José y María pasaron el dolor de huir y ahora tienen el gozo de regresar a casa. Cuando alguien ha vivido una experiencia de salida y regresa, regresa con ideas nuevas. No recuerdo el autor, pero había un autor que decía, que no recuerdo bien ese autor, pero la frase decía que uno es lo que los viajes o que el número de viajes que ha acumulado a lo largo de su vida. Y es cierto, si tú no sales, no cambias tu realidad, tu perspectiva. Si tú no te vas un poquito más allá, quienes nada más han estado aquí en la zona 3 de Misco, ahí en la manzana K, por ejemplo, y no han salido de ahí, pues está la manzana G, ¿no? Entonces no han conocido la otra realidad. Hay que caminarlas, hay que experimentarlas. Porque es muy fácil hablar desde nuestra trinchera, pero cuando salimos y conocemos, nos damos cuenta de la riqueza que hay. Y a lo mejor esa riqueza nos puede ayudar a replantearnos lo que sí es nuestro hogar y nuestra casa. Y ustedes véanlo con sus hijos e hijas, sobre todo las personas que ya son mayores. Tu hijo y tu hija salió de tu casa, se fue. Muy posiblemente no se fue de Guatemala, pero se fue a otro condado, a otro pueblo, a otro municipio, y él aprendió otras cosas, allá hay otras tradiciones, allá hay otras maneras de vivir, que cuando viene a tu casa, la replica. Y casi siempre está el conflicto. No es que aquí se hace así, ¿no? Pero me encantan los papás y mamás que dicen, en mi casa yo, ay, qué bien se la saben, ¿ven? Pero eso es algo cierto. Cuando alguien viene con nuevas ideas, lo tachamos y es la oveja negra. Pero debemos a esas ovejas negras de nuestras familias y de nuestra sociedad que haya pequeños cambios en nuestras tradiciones y costumbres. Porque hay cosas que a lo mejor ya no valen, o ya no tienen cabida, o ya no nos son tan simbólicas o nos dicen algo hoy. Es por eso que este dolor y gozo a mí me lleva a pensar en la creatividad y la alteridad. Es decir, en la nueva manera de hacer las cosas y en el otro. José y María regresan a su casa, pero ya no regresan iguales, porque ya saben lo que están viviendo sus paisanos en Egipto. Los que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de tener paisanos o gente conocida, voy a decir, en el Gabacho, en Estados Unidos, cuando vas y los visitas y ves cómo viven, pues dejas de pensar que, por ejemplo, no sé ustedes, ¿algunos de ustedes conocen gente que está en Estados Unidos, de su familia o conocido, amistad?
¿Sí? ¿Y qué idea tenemos de los que están en Estados Unidos? ¿Qué idea hay? Que les va bien, ¿no? O sea, traen sus billetes verdes de sobra, ¿no? Traen sus dólares, ¿no? Y todos, ay, a ver si se acuerda de mí, soy su compadre, ¿no? La comadre. Pero cuando uno va y los acompaña en Estados Unidos y ves las horas de trabajo que se pegan, ves los tiempos, cómo van corriendo, cómo va el ritmo de estrés, dices, ching, me cambia la perspectiva, me cambia la vida. No, no puedo decir que él está rico, que nada más estira la mano y le cae el dólar, no. Le cae ese dólar a costa de unas horas y de un estrés y de unos tráficos. No les digo los que están en Los Ángeles, por ejemplo. El tráfico en Los Ángeles es pesadísimo. Son horas, a veces estando en el coche, en el bus, y no avanzar. Esto es una realidad. Hasta que tú no la conoces, no piensas en el otro. Por eso José y María ya fueron, conocieron la experiencia de Egipto, saben lo que viven sus paisanos allá, al regresar no son iguales. Gracias. Y finalmente, ya para que estén tranquilos. Este dolor y gozo me gusta mucho y es la experiencia de muchos papás y de muchos catequistas y de muchos profesores y de muchos hombres y mujeres que acompañan a otros. Comiencen a pensarlo. La pérdida de Jesús en el templo. El dolor, todo lo conocemos. Se perdió el niño. Imagínense una mamá que le digan que se perdió a su hijo. Ay, a mí, yo, no yo tengo un par de perritas husky. El domingo se salió una de la parroquia y ya no se ve ni qué hacer. No quiero saber lo que es un niño. ¡Fua! Pero el dolor es para muchos cuando se van en las escuelas, los profes cuando ven marchar a sus alumnos inteligentes, aplicados, responsables, a los que les gusta el despapalle, que les vaya bien. Pero a los responsables y buenos, que no se nos vayan, ¿no? Eso sí nos pesa. Dolor perder al niño. Habría que pensar, y este es un tema más josefino, ¿en verdad era un niño Jesús? Si posiblemente tenía 12 años y la cultura de aquel entonces, su edad promedio era de 30 a 35 años, ¿alguien de 12 años era un niño? Estaba viviendo una tercera parte de su vida. Muy posiblemente ya no era un niño. A los 12 años ya comenzaban a trabajar. Antes no tenían el ritmo de vida de hoy ni la educación de hoy. A María le bastaba enseñarle a Jesús que aprendiera a balbucear las palabras, que comiera, que aprendiera a hacer sus necesidades, que supiera quién era papá y mamá y las cosas básicas de la casa. Se acabó. Esa era la educación de María. La educación del padre era una cultura, perdónenme mamás, no es que sea yo así, pero es que sí era la cultura de aquel entonces. Era una cultura machista. ¿Y quién llevaba la responsabilidad de educación? El papá. Que aprenda a leer, que aprenda la Sagrada Escritura, que aprenda el oficio del que va a comer, que aprenda la sociedad. Al papá le tocaba introducir al hijo en la sociedad. Ese fue el papel de José. Por eso, yo creo que aquí el dolor es más de María, que le echa la culpa a José. Tu padre y yo te andábamos buscando y el otro pobre no dice ni palabra. No aparece una palabra en el Evangelio. Pero bueno, ese tiene otro significado. Pero yo más bien te invito a pensar en el gozo. Vamos al gozo. Pensar en el gozo es ver que esa persona ha encontrado su lugar en la sociedad. Papá, mamá, cuando tú ves que tu hijo se ha titulado, cuando tú ves que tu hijo ha terminado la carrera, o ves que tu hijo ha llegado al puesto de trabajo que quería, a lo lejos
lo ves realizado y por dentro tú mismo dices, lo hicimos. Es orgullo. Un padre o una mamá, cuando un hijo se titula o le dan el puesto de trabajo que quería, no grita, ¡ah, yo le ayudé! Se calla, le aplaude, con la sonrisa clavada y con los ojos de amor, está orgulloso porque su hijo se está realizando. Un profesor hace lo mismo cuando sabe que sus alumnos se realizaron en lo que querían. Los que acompañamos personas nos sentimos realizados al ver a esa gente realizada. Es lo mismo de José. ¿Ustedes creen que José estaba preocupado si el hijo estaba en medio de los doctores dándoles una cátedra? Estaba orgulloso, ese es mi hijo, ese es mi muchacho, ahí está. Esa fue una mirada y ese es un gozo de decir, encontró su lugar y mi tarea está hecha. Porque papá, mamá, yo eso sí creo que aquí y en China y donde me quieran decir en todas las latitudes, cuando tú ves que tu hijo ya asume su propia vida, tú aceptas que tu lugar es un paso atrás. Adelante, es tu momento, ya no es el mío. Yo ya te di las herramientas, yo ya te di todo y te toca a ti caminar. Lo mismo nos pasa a todos los que educamos. Llega un momento en el que ya no podemos estar. Tenemos que aprender a alejarnos e irnos. Que José no diga nada en el dolor y gozo, que José esté tras de María y que María le eche la culpa a José, nos hace pensar en un hombre que está feliz y orgulloso del que se está realizando. Así que con todo esto, quiero ya concluir, porque dijeron que eran 3 horas y yo creo que ya, antes de que... No, no llevo 2, no sea así, llevo una. Ya con esto acabo. Siguiente, por favor. ¿Alguien tiene dudas, preguntas antes de dar las conclusiones? Pueden preguntar lo que quieran. O hacer un comentario y decir, no estoy de acuerdo con lo que dijo. Adelante también, ¿eh? Con toda la libertad. ¿Todo tan claro como la Coca-Cola? Pues si no, padre, pues ya mínimo para que se calle. Ok, vamos a las conclusiones. De todo esto, yo creo que de San José podemos aprender, su pedagogía es una pedagogía de máximos, no es una pedagogía de mínimos. Porque el dolor y el gozo hay que comprenderlo. Hay dolor cuando perdemos a un ser querido, nos duele, nos cala. Pero cuando perdemos a un ser querido, aprendemos que la vida está hecha para ser vivida. Que no podemos esperar a que se nos vaya el tiempo. Pregúntenle a un chico o una chica cuando rompen en su relación de noviazgo. Aprenden a hacer cosas para mejorar en la siguiente relación. Cuando alguien fracasa en el trabajo, aprende para que el trabajo sea diferente o la siguiente oportunidad sea mejor. Estos son máximos. No te quedas en el mínimo. Vas a algo más. Quieres ir allá. No te conformas. San José nunca se conformó. Fue a más. 2, es una pedagogía consciente e integral. San José sabía sus realidades, las asume e integralmente toda su persona la pone al servicio. Es una pedagogía inclusiva y dialogante. Aunque no tenga palabra alguna el Evangelio en labios de José, José dialoga con su realidad. Se deja interpelar por sus ritos, se deja interpelar por María, por el niño, se deja interpelar por lo que le acontece. Y es inclusiva, porque no aparece José siempre solo como protagonista, aparece María y Jesús a su lado. Así tendríamos que aprender a formar. Un profesor que diga, yo soy el mejor profesor sin sus alumnos, mentira.
Un catequista que diga, yo soy el gran catequista sin muchachos, mentira. Es inclusiva, es de alteridad. Es una pedagogía que nos tiene que llevar a pensar en el otro, porque el otro importa, porque el otro tiene una vida y una realidad que me reclama a mí. Es una pedagogía creativa y actual. No se queda pasmada. José es un santo de acción, no es un santo de contemplación. Se mueve. Así que piénsale, si eres educador, educadora, papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, lo que tengas a tu cargo, o los 4 perros que tengas. ¿Cómo educas? ¿Cómo te mueves? Es testimonial. Implica un compromiso de testimonio. Y ese sí nos cuesta más. Pero piénsenlo bien. A las grandes personas que recordamos en nuestra vida son por su gran testimonio. No por si eran ricos, si eran famosos o si tenían poder, sino por su testimonio. A esos son a los que llevamos aquí, sobre todo aquí. Y finalmente, es una pedagogía que deja ser. José se hace a un lado, adelante Jesús, es tu turno. Ve por tu misión. Un papá, una mamá de verdad, es aquella que se hace a un lado, al igual que un profesor, que un catequista, se hace, igual un sacerdote, se hace a un lado y deja que lo que ya enseñó, ahora vaya a enseñar. Si no aprendemos esa parte, fracasa toda la pedagogía. Este último punto, dejar ser, es clave. Da tanta tristeza ver a veces personas que son tan brillantes, tan increíbles, pero sus figuras de autoridad son tan metiches que no los dejan ser. Así que analícenlo. Yo nomás lo digo, hay cada quien que saque lo que le corresponde. Gracias. Pues es esto. Al final del día, la pedagogía de San José es una pedagogía para ser vivida y es aprender de los dolores y gozos. Nuestra vida de todo ser humano se entreteje entre dolor y gozo. A días nos va un dolor, a días nos viene un gozo, a días nos va muy bien, a días nos va muy mal, a días estamos tristes, a días estamos alegres. Parece que fuera una dualidad nada más, pero hay que contemplar que hay más allá de la dualidad. Hay la trascendencia. José y María descubrieron entre el dolor y el gozo lo que Dios quería. Tú descubres en tu vida lo que Dios quiere de ti entre tus dolores y tus gozos. Y aquí tienes un modelo de cómo hacerlo. Este es San José y de mi parte quiero agradecerte por haberme escuchado y aguantado esta hora, a los que están en redes y finalmente, cuando veas el rostro de José, ve tu rostro ahí. En sus ojos están los tuyos, en su boca está tu boca, en su nariz está tu nariz, en sus manos están tus manos. No hay un rostro más hermoso que hable en la iglesia de lo que somos los cristianos, digo yo, de a pie, del rostro de José. Incluso que el de María, perdónenme. Los que son grandes devotos de la Virgen María, yo también soy devoto de la Virgen María, pero a María le hemos puesto en un supertítulo y se nos ha olvidado que María va al lado de José. Sorry. Así que muchas gracias.
Pues bueno, muchas gracias al Padre Leopoldo que nos ha querido acompañar. Eh, es muy diferente, yo soy testigo de eso, muy diferente tenerlo virtual a tenerlo presencial, porque se siente esa espiritualidad, esa carisma que en pantalla, en el Zoom, no lo vemos, ¿verdad? Y sobre todo, yo creo que a todos nos dejó con la boca abierta ver los dolores y gozos en una explicación pedagógica, porque a veces nosotros, como él decía, pensamos que bueno, solo es un rezo, solo hay que hacerlo porque somos josefinos, y no. A partir de ahora nuestra misión es vivir según los dolores y gozos de San José. Y sobre todo, cuando tengamos una carga, encomendémosela a Él, porque Él es nuestro Padre, nuestro protector. Así que muchas gracias, Padre, por querernos acompañar. Otro fuerte aplauso, porque de verdad, muy interesante este tema, muy enriquecedor. Yo creo que con esto ya comprendemos más la espiritualidad de San José y sobre todo la espiritualidad josefina, porque estamos llamados a ser ejemplo de San José. Entonces, vamos a llamar a nuestra compañera Alexandra, que nos tiene unos avisos parroquiales. Todavía no se vayan, ¿eh? Allá atrás está lo mero bueno. Bueno, buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto de que estamos ver a tantas caritas acá presentes, contentos y terminando esta semana Josefina que la organizamos para ustedes. Espero que esos 4 temas de las 4 acciones hayan llegado a su mente y a su corazón y las pongan en práctica. Si se dan cuenta, cada tema forma una palabra. ¿Quién me puede decir qué palabra formó? José, muy bien. Entonces, el día de hoy se les dio ahí un dulcito con la palabra José y un numerito, ¿verdad? Pues por su perseverancia, por asistir los 4 días, vamos a rifar unos presentes. Y le vamos a pedir al padre Polo que nos acompañe aquí para que me ayude con esta rifa. ¿No tienen? Levanten la mano, ¿quién no tiene el dulcito? Mari. ¿Dónde está Mari? Ok. No sé. Mari. Pues. Mari la una, Mari la dos. Mari, ¿será que puedes traer unos dulcitos aquí? 2 hermanas no tienen, por favor. Todavía estamos conectados en Zoom, ¿verdad? A los de Zoom, gracias por estar con nosotros durante toda esta semana. Gracias por conectarse. La verdad que para nosotros es de gran bendición que ustedes estén también aquí presentes durante esta semana, Josefina. Aquí estos. Oh, wow, 22 personas. Tuvimos un promedio de más o menos 35 personas. Un aplauso para ellas porque hicieron el esfuerzo de conectarse esos 4 días. Aquí tenemos al padre Félix. ¿Cómo está? Buenas noches. Aquí tenemos al padre Leopoldo. Saludos, Félix. Ponle volumen. Sí. Bueno, gracias padre por conectarse nuevamente. Bueno, ¿listos para la rifa? ¿Sí? Bueno, para poderles gratificar esos 4 días de perseverancia, vamos a hacer, queríamos darles a todos un regalito, ¿verdad? Pero, pues no se puede. Vamos a rifar estas 4 cositas, que es la playera del encuentro, estampita de San José y 2 rosarios. Entonces, padre, ayúdeme, dice numeritos del 1 al 96. Dígame un número. Pues el día de fiesta, ¿no? El 19. ¿Quién tiene el 19 a la 1? ¿No? 19 a las 2. 19 a las 3. Ok. ¡Bravo! Un aplauso para la hermana.
Se ha ganado la playera. Muy bien. Felicidades. Seguimos con los premios. Ahorita vamos con la estampita de San José. Otro número, padre. Del 1 al 96. Del 1 al 96. Ah. El número 69, que es el número de la casa madre de los misioneros josefinos, el número 69. ¡Ah, bravo! Muy bien. Felicidades. Bueno, ahorita vamos con 2 rosarios. ¿Y qué número decimos? Los 2 últimos dígitos del nacimiento, del año de nacimiento del padre Vilaseca, 1831. 31, número 31. Muy bien. Felicidades, hermana. Y bueno, ya tenemos nuestro último premio. Y es para el número. El año en el que aconteció el nombre de esta rectoría. Es decir, el padre Vilaseca se pone en las manos de San José del Buen Consejo en 1872. Qué pena, pero no, es 77. 1877 es el año en el que padre Vilaseca o deja las obras josefinas y se queda con los vicentinos o asume todas las obras josefinas y es cuando pide la intercesión de San José del Buen Consejo. Así que número 77. Número 77. Muy bien, hermana. Venga por acá. 77. 77. Sí, sí. Muy bien. Felicidades, hermana. Felicidades. Que el Señor me los bendiga y esperamos que el otro año en la Semana Josefina sigan participando. Y ahorita pues vamos a terminar esta Semana Josefina. Pues bien, luego de estos 4 días, mucha honra, de mucha gloria para Dios, pues ha culminado esta Semana Josefina 2024, la segunda Semana Josefina que se tuvo el año pasado. Tuvimos la Semana Josefina 2023, pero esta nos ha ayudado a fortalecer más nuestra fe y nuestra espiritualidad para el encuentro de la familia Josefina, que nada más y nada menos estamos a menos de 48 meses. Estamos a pocas horas de vivir esa cercanía con nuestros hermanos que nos visitarán. Así que pues esta semana nos ha apoyado a prepararnos. A partir de mañana pedimos sus oraciones porque vamos a entrar en ese proceso de planificación y de armar todo lo que se va a utilizar para vivir ese encuentro de la Semana Josefina como Dios manda, ¿verdad? Por si alguno desea volver a enriquecer su espíritu josefino, pues estas, como pueden ver, estamos en vivo, pero igual se están grabando. Entonces lo pueden encontrar en la página de YouTube como Pastoral Evangelización para que puedan ahí enriquecer y también por si se quieren fortalecer de todas las formaciones que tuvimos, ahí también lo pueden. De verdad, muchas gracias a todos ustedes que están en forma presencial, que nos acompañaron estos 4 días. De todo agradecemos a nuestro rector, el padre Miguel Antonio González, que nos ha permitido realizar esta bonita experiencia. También agradecemos a todos nuestros hermanos que nos acompañaron en Zoom. De verdad, valen oro todos ustedes. Si no es por ustedes, nosotros no estuviéramos acá. De verdad agradecemos sus oraciones también. Así que vamos a ir finalizando esa Semana Josefina, por lo cual le vamos a pedir al padre Leopoldo de nuevo su intervención para que nos dé la bendición. Que el Señor esté con todos ustedes y que Dios, que rico en misericordia, nos bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Adelante, siempre adelante. Me dio sueño, ¿verdad? Adelante, siempre adelante, que se escuche. Hacer siempre y en todo. Muy bien. Pasen buenas noches. Invitamos a nuestro hermano que nos acompañe.